Y ya llegó Francisco Hernández, quien nos va a platicar, por supuesto, del cine, de toda esta magia que envuelve. Y es tanta la magia. Francisco, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy buenos estás? días. Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es tanta la magia que ni siquiera sabemos, ¿no? A lo mejor lo ves y decías, ¿de dónde salió esto? Es mágico. Bueno, nosotros somos una de las generaciones privilegiadas de disfrutar del cine. Y hay que mencionar que el cine, bueno, surge en Francia en el año de 1895, un 28 de diciembre. Los hermanos Lumière hacen este gran descubrimiento, proyectan las primeras, en México se dicen vistas, vistas o imágenes en movimiento. Estas vistas tienen su antecedente en el descubrimiento de la fotografía. Claro. Hacia 1840, los daguerrotipos de Daguerre, un francés, inventa la fotografía y es ahí donde empieza el cine. En México llegaban unas vistas, había unos visores que ponían la imagen y veías estas vistas de diferentes partes del mundo, pero en tercera dimensión. Claro. Wow. Estamos hablando del tercer cuarto del siglo XIX. Ya había algo que existe desde el siglo XVII, la linterna mágica. Colocabas una imagen y veías tridimensionalmente estas imágenes. En el siglo XVII, en la época de Sor Juana Inés de la Oye, Cruz, hace nos remontamos muy bueno. ¡Wow! a 2 siglos. Bueno, y llega a México un 6 de agosto, un día como antier. Sí. Antier, Antier, ajá. 6 de agosto, llega el cine a México. ¿Y dónde llega? Pues está gobernando Porfirio Díaz y los hermanos Lumière ven que es un invento maravilloso, majestuoso, y mandan a toda América y Sudamérica, mandan emisarios para difundir este gran invento. Llega a México y un 6 de agosto en el Palacio, en el Castillo de Chapultepec, Sí. se proyecta una serie de vistas donde Porfirio Díaz, su familia y su gabinete ven asombrados esta nueva maravilla. ¿Sin sonido? ¿Era mudo? Era mudo, sí. Esto proyectó un 6 de agosto de 1896. 8 meses después, estamos teniendo el cine en México. Wow, muy rápido. Pero hasta ahí no Sí. llega, ¿no? O sea, llegó más rápido el cine que ahora cuando llegan las películas de otros países a aquí a la Sí, ciudad, ¿no? Sí, y la región, ¿no? Que antes Exacto. sufríamos. Y nosotros. antes era así, nos estrenaban en quién sabe dónde. Claro. Y mira, aquí Pero llegó rápido. Llega el cine a México y hay que mencionar algo interesante. La primera sala de cine estaba en la calle de Madero. En la calle de Madero, vamos a decir que estaba la primera sala de cine y estaba en una farmacia, se llamaba Droguería. En la droguería número 9, que estaba sobre la antigua calle Plateroso y Madero, ahí en el sótano, 40 personas se metieron a ver estas vistas de lo que sería el cine después. Y la gente sorprendida aplaudía. ¿Y qué veía la gente? Pues veían actos musicales, veían vida de personajes, veían vida cotidiana. Y bueno, esto es lo que ve la gente. Pero ¿quién fue el primer actor? Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Aquí en el México? mexicano. Sí, el A primer ver. mexicano. Pues el primer actor pues fue nada más y nada menos que don Porfirio Díaz. Ay, o sea, él quería ser Mira. protagonista de todo. El cual en Chapultepec lo graban montando a caballo y haciendo un recorrido y grabando escenas de la vida cotidiana de su familia. Ese es el primer actor, bueno, vamos a decirlo así, Sí. porque es el primero que tenemos las imágenes. Bueno, hay que mencionar también que México es el primer país de América en donde el cine se establece. Y dicen, Ya bueno, como industria. pues como industria, sí, vamos a decirlo como industria, como O sea, presencia. filmar películas ya como algo Mm, normal. Como algo normal, sí, y se empiezan a pasar proyecciones. En Estados Unidos llega un poco después porque Thomas Alva Edison, quien también hizo el descubrimiento de la bombilla de luz, del fonógrafo, y grabó a Porfirio Díaz, también tenemos a Porfirio Díaz grabada su voz. Bueno, él no quiso que ese invento entrara a Estados Unidos, vamos a decirlo de alguna manera, Lo vetó, frenó lo un frenó. poco. O sea, había una pelea de egos ahí, ¿no? Exacto. Y entonces viene a Sí. México y de México tenemos la primera película, las primeras vistas del cine mexicano. Pero hay que mencionar también algo muy importante. ¿Quién es el primero que autoriza que en México se compita con la industria norteamericana? ¿Quién es el primero que protege al cine mexicano? ¿Qué? No. Es saber. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas dice que en las salas de cine se debe pasar por lo menos una vez a la semana una película mexicana. Ok. Y muy también bien. nace, vamos a decirlo, en el Instituto de Cinematografía por ese periodo, para proteger y difundir el cine mexicano. Claro. Y tenemos en esos 40 la época famosa del siglo de oro, del La cine época mexicano, dorada, que fue la claro. que nos tocó a nuestros abuelos, o nuestros padres, mejor dicho. Es decir, que gracias a él, entonces tuvimos
el privilegio y la fortuna de contar con esta época del cine de oro en donde pues, fue un semillero impresionante de actores, Sí. de directores, ¿no? Sí, y hay que también mencionar que el contexto político, geopolítico del mundo, estábamos en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y entonces eso también es vamos a decir, un caldo de cultivo para que el cine mexicano pueda aprovechar este momento y poder proyectar a sus grandes actores. Claro. Como ustedes sabrán bien, nuestro Bueno, ya Cantinflas, toda la lista a la de lista de actores. Chaplin, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix. Sí, María claro. Félix Internacional, ¿no? Las grandes actrices. Dolores del Río. Dolores del Río. Todos estos grandes actores pues toman fama mundial y es gracias precisamente a este momento político, histórico de la guerra que nos proyecta a nuestros grandes actores. Bueno, quien no recuerda, también hay una película muy interesante que hay que ver, La sombra del caudillo, una novela escrita por Martín Guzmán y que es de las grandes obras del cine mexicano y que hay que ver y disfrutar. Pues, Claro. Bueno, hay 1000 películas, pero mencionemos nada Sí, más esa. algunas Eso que está no nos bien. podemos perder, ¿no? Pues mira, y mira en lo que ahora se ha convertido esta industria del cine, espectacular, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Francisco, Al contrario, muy buen día. por estos datos curiosos, estas historias paralelas.